para que entre y nos robe nuestras finanzas. Pero Dios, hermano, Dios les está hablando y les está diciendo, tanto a ustedes como a la gente de la televisión, que no se deje vencer por el enemigo. Tenemos que cumplir la palabra del Señor para que nosotros podamos tener en abundancia. Quizás los hermanos de televisión me digan, bueno, yo no tengo una iglesia donde yo pueda ofrendar, donde yo pueda diezmar, y yo solamente tengo a TV Reino. Bueno, pues TV Reino es tu iglesia, porque toda persona tiene que diezmar a la iglesia que va. Amén. Si tú tienes una iglesia, tú tienes que diezmar y ofrendar en tu iglesia. Pero si no tienes una iglesia, entonces TV Reino es tu iglesia, pues entonces manda tus ofrendas y tu diezmo a TV Reino. ¿Y dónde está ese TV Reino? Bueno, TV Reino está en la 1805 North Franklin Street, Tampa, Florida 33602. Y ahí nosotros recibimos el diezmo y la ofrenda para la obra de Dios, para poder seguir predicando este evangelio. ¿Por qué, mi hermano? Porque es necesario que todo el mundo sepa que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que quiere bendecirlos, que hay un Dios que viene pronto, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que cambia y transforma la vida, que hay un Dios que bendice. Toda la gente tendrá que saber de ese Dios maravilloso, de ese Dios grande que transformó nuestras vidas. Amén. Y que Él no quiere que nosotros estemos mal. Él quiere vernos bendecidos en todas las áreas. Él nos quiere ver bendecidos principalmente espiritualmente. Que tú seas un cristiano lleno del poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea para ti. Dios quiere verte económicamente bendecido, que tengas en abundancia. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, yo solamente te estoy leyendo la palabra de Dios. Amén. La otra parte es que Dios te quiere ver sano. Dios no te quiere ver enfermo. Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar para ser sanos? Búscate Isaías. Vamos a buscar Isaías. Isaías 53. Busca la palabra de Dios. Isaías 53. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, ¿qué tenemos que hacer para estar sanos? Creer en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es medicina para nosotros. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice muy clara, mas Él herido fue por sus rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya el Señor Jesucristo nos curó. Entonces, ¿por qué nosotros estamos enfermos? Porque tenemos un enemigo. Ese enemigo es el que nos pone las enfermedades. Tenemos un enemigo, hermano. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que usar su palabra y la fe, como aquella mujer del flujo de sangre. Amén. Dice la palabra de Dios que había una mujer que había gastado todo su dinero, 12 años con un flujo de sangre. Pero ella había escuchado de Jesús, que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús levantaba al paralítico, que Jesús daba vista a los ciegos, que Jesús resucitaba a los muertos. Aún a Lázaro, dice la Biblia que lo resucitó de 4 días de muerto. Hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Aleluya. Para Dios. Todo. Amén.
si solamente tocare el borde del vestido, seré sana. Hermano, ¿por qué? Porque lo que tú crees, lo que tú confiesas, eso es lo que tú vas a obtener. ¿Sabías tú que tú tienes poder en tu lengua, hermano, para vida o para muerte? Por eso es que el cristiano tiene que confesar positivo. El cristiano tiene que confesar la palabra de Dios. Padre, amén, amén. Entonces esa mujer en su mente confesaba: si solamente tocare el borde del vestido, seré sana. Seré sana. Hermano, yo le voy a decir una cosa. La Biblia dice que Jesús estaba en medio de una multitud. Imagínese usted a esa mujer debilucha, con 12 años de flujo de sangre. Esa mujer estaba débil. ¿Por qué? Si nosotros con 3 días, ¿cómo estamos? Débiles, ¿verdad? Nos ponemos débiles, ¿no? Con 3 días nada más. Imagínense 12 años con ese flujo de sangre de esa mujer. Pero esa mujer no se dio por vencida. Esa mujer peleó su sanidad. Y nosotros no tenemos que darnos por vencidos. Nosotros tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque ya la sanidad ya está. Solamente tenemos que poseerla. Solamente tenemos que creer que estamos sanas. Amén. Entonces, a ella no le importó la multitud. Y dice la Biblia que esta mujer, yo me lo imagino, y no es pecado imaginar, yo me lo imagino que esa mujer iba haciendo la multitud para un lado y para otro. Y entonces dice la palabra de Dios que alcanzó a llegar a donde estaba Jesús y alcanzó a tocar el borde de su vestido. Y fue sana como ella lo pensó, como ella lo creyó. Entonces, lo que tú pongas en tu corazón, lo que tú creas en tu corazón, la Biblia dice que para el que cree todo le es posible, para el que cree. Hermano, el pecado de nosotros es que teniendo un Dios de poder que solamente hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay con la palabra, un Dios que dice la Biblia, mi hermano, que multiplicó los panes, multiplicó los peces, un Dios que sacó dinero de un pez, un Dios que caminó sobre las aguas, un Dios grande y poderoso, que nosotros conocemos la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, pero muchas veces cuando la situación nos llega, dudamos, no creemos. Cuando viene la enfermedad a nuestra vida, no creemos que vamos a ser sanos, creemos más en el hombre y vamos con un médico. Le damos más crédito al hombre que a Dios. Y es todo lo contrario, mi hermano. Nosotros tenemos que ir primeramente con el Señor, para que Dios nos sane. Entonces, si tu fe no te alcanzó, ir con el médico. Pero primero tenemos que ir con el médico de los médicos. Si Dios no me sanó, bueno, mi fe no, Dios está dispuesto a sanarte, pero quizás mi fe no me llegó hasta ahí. Entonces yo voy con el médico. Pero primero voy con Dios. Primero voy con Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia nos lo dice. Y si usted lo busca, vamos a buscar en Santiago. Busquemos Santiago, hermano. Vamos a buscar Santiago 5. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago 5. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que nosotros, hermanos, si no creemos en la palabra, entonces, pues, ¿cómo vamos a ser sanos si nosotros no creemos en la palabra? Nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor, hermano. Santiago 5. Mire lo que dice. Dice en Santiago 5, del verso 14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. ¿Ok? Es palabra de Dios. Entonces, ¿qué
obedecer su palabra. Obedecer su palabra. ¿Qué necesitamos para ser llenos del poder del Señor? Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Buscarlo, llenarnos de su presencia y de su poder, para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque el deseo de Dios es que tú seas bendecido en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios. Porque Dios te ama tanto, mi hermano. Si tú pudieras entender y comprender el amor que Dios tiene para tu vida. Pero muchas veces nosotros no le creemos a Dios. Aleluya. Y por nuestra incredulidad muchas veces estamos enfermos. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para el que cree, todo le es posible. Todo, mi hermano, todo es todo. Es todo, hermano. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Voy a dar un testimonio. La otra vez estaba una jovencita de aquí de la iglesia que tenía ya más de un año, que tenía una tos, hermano, que le venía esa tos en tiempo, pero una tos que sin parar. Y yo fui a buscar a su madre y le dije, vente, vamos a orar. Dice, pero mira, esta niña no fue a la escuela. Le digo, vente, llevamos, hay que llevarla y vamos a orar por ella. Y aquí había un servicio y nos quedamos en el cuarto del joven. Entonces esa niña estaba tos. Hermanos, y yo pues estaba orando y me estaba molestando su tos. Y dije, no, esta tos a mí no me va a dejar de que yo no siga orando. No. Y vengo yo y me paré así, con esa autoridad. Y agarré la palabra de Dios y hablé la palabra. Señor, tu palabra dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia ungiéndolos con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si aún hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Señor, es tu palabra. Padre, tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús será hecho. Agarré el aceite y le puse a la niña, hermano, y le puse aquí y le puse acá. Hermano, me sorprendí cuando de inmediato me pone tos. Hasta la fecha, esa niña no le da más tos. ¿Ok? ¿Qué te quiero decir con eso? Que pongamos en práctica la palabra de Dios. Hay que practicar la palabra de Dios. Cuando yo llegué a este país, yo era nueva en las cosas de Dios. Era nueva. Era ilegal, no tenía papeles. Mis hijos no tenían papeles. Entonces nosotros no teníamos médicos. No podía ir yo con los médicos porque no tenía dinero, no tenía papeles. Y mi hijo le pegó el sarampión. Hermano, y aquel niño lleno de granos, como parecía sarpullido. Entonces con aquella fiebre, y no podía llevarlo con el médico, hermano. Entonces, ¿qué yo hice? Agarré aceite, era nueva la cosa de Dios. Agarré un montón de aceite y lo llené todo de aceite, lo ungí, todo lo llené de aceite. Y en el nombre de Jesucristo, espíritu de fiebre, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu del sarampión, te vas en el nombre de Jesús. Hermano, y el niño quedó sano de sarampión. Tenemos que creer en la palabra. Tenemos que creer en la palabra. Tenemos que creer. Dios es poderoso, Dios es grande. Anoche estuvimos en una campaña con Juan Carlos. Hermanos, y oramos por toda esa gente y toda esa gente fue sana. Amén. ¿Por qué? Porque para el que cree todo es posible, mi hermano. No fue Juan Carlos, no fui yo. Es el Señor el que sana. Amén. Hermano, en cierta ocasión, siempre lo ando diciendo, yo era nueva en las cosas del Señor. En cierta ocasión, en Los Ángeles, California, yo vivía en un apartamento donde hay muchos apartamentos. Entonces, yo puse una célula en mi apartamento. Yo le hablé al Espíritu Santo, porque aprendí a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Hermano, es importante que aprendas a tener comunión con el Espíritu Santo. Es importante aprender la voz cuando Él te habla. Es importante, mi hermano.
Santo, yo quiero escucharte, yo quiero tener esa comunión contigo, pero habla con Él, platica con Él. Hermano, y tú vas a ver cómo Él te va a hablar. Él es real, hermano. El Espíritu Santo es real, es real, es real. Entonces le dije yo al Espíritu Santo, yo quiero tener una célula en este lugar. Y el Señor me contestó y me dijo, hazlo, yo te voy a respaldar. Hermano, y en mi hogar, en mi apartamento pequeño, tocaba las puertas de apartamento en apartamento y buscaba a la gente, y yo misma le predicaba porque el pastor casi no me acompañaba. Y yo, como Dios me daba a entender, yo leía la palabra de Dios y les hablaba. Entonces, hermano, en una de esas personas vino Gigi Ávila. Entonces yo invité a un jovencito que tenía leucemia, cáncer en la sangre. Invité a su madre y a él para que fueran a la campaña de Gigi Ávila. Y cuando ellos llegaron, hermanos, el muchacho solamente fue y aceptó a Cristo, pero no fue a la oración de fe cuando Gigi Ávila estaba orando por los enfermos. Él no fue. Entonces, hermanos, como a los 3, 4 días ya Gigi Ávila se había ido. Y entonces él se vio más grave. Y fue a mi casa con su madre, María, se llama ella. Entonces llegó a mi apartamento, eran como las 8 de la mañana, un día sábado, me tocaron la puerta. Hermano, y yo les abrí, los hice entrar. Y ella me dijo cuando entró, vengo, dice, porque Saúl, dice, está muy enfermo. Y él dice que no va a ir más con el médico, que ore por él, que Dios lo va a sanar. Entonces yo me hinqué de rodillas, hermano, oré como 1 minuto, 2 minutos. Y le dije, Señor, escuchaste lo que dijo esta mujer, que tú lo vas a sanar. Señor, yo voy a hacer mi parte, pero tú haces la tuya. Hermano, yo oré por ese muchacho, yo y una muchacha que estaba allí en mi casa, Marilú se llama ella. Y le dije, Marilú, ven, te oremos por este muchacho. Tenía leucemia, hermano. Y entonces le echamos bastante aceite, yo por atrás y ella aquí en el pecho, hermano. Y cuando le echamos el aceite, el muchacho cayó, porque sintió un fuego que lo quemaba. Entonces yo le dije a Saúl, hermano, sin yo darme cuenta, porque yo era nueva en la cosa de Dios, yo le dije, Saúl, tú has sido sano, cree que Dios te sanó, créelo, Saúl, porque Dios te ha sanado. Aunque te mueras, le dije yo, cree que Dios te sanó. Hermano, y dice, este muchacho se vio malo de pulmonía, porque el diablo es malo, hermano. Para que tú dudes, para que tú desconfías, el diablo te ataca, para que tú no creas que Dios te sanó. Pero quiero decirte que si se ora por ti, tú tienes que creer que Dios te sanó. Hermano, porque no es por lo que crees, hermano, es por la palabra de Dios, hermano. Amén. La palabra de Dios, hermano, es la que hace las cosas. Muchas veces dice, no, que no sentí, no es por lo que sientes, es por lo que tú crees. Amén. Entonces, hermano, vea nada más qué pasó, que ese muchacho, hermano, oré por él y fue sano. Y le profeticé, sin darme cuenta, le profeticé que si moría, creyera que Dios lo había sanado. Hermano, le voy a ser sincera, ese muchacho murió. Pero él testificó después que cuando él murió, llegó al cielo y el Señor Jesucristo le dijo, Saúl, yo te he sanado, regresa a la tierra y testifica que yo te sané. Hermano, y él regresó, hablándole a toda la gente, diciendo que Cristo lo había sanado de leucemia. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces la fe
si este programa fue de bendición para tu vida, o estás enfermo, o tienes alguna necesidad, algún problema en tu hogar, puedes llamarnos. Nosotros estaremos orando por ti. El teléfono que puedes llamar es área 813 On Reino o al 813-900-2170. Nosotros estaremos orando por tu necesidad. También te queremos decir que la iglesia está abierta de lunes a viernes todos los días a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, y oramos por tu necesidad. Visítanos. La iglesia se encuentra ubicada en el 206-131 Avenida Tampa, Florida 33612. Te esperamos. Visítanos.